Hola séptimo, nos encontramos en clases de ciencias, en la lección número 6, la que corresponde al ciclo menstrual. Esta clase también la vamos a complementar con un par de videos que tienes que ver con objeto de que tomes apuntes. Esta es una descripción general del ciclo menstrual y resumen de la clase anterior, en que estábamos trabajando también con lo que era la fecundación. Vamos a nuestra clase. Resumamos un poco lo que vimos en la clase anterior. Nosotros estuvimos viendo el aparato reproductor femenino en forma interna. Y esta ya estás imaginándote lo que son, ¿cierto? Los oviductos o trompas de falopio. Acá tenemos los ovarios. Y hacia acá la vagina. El útero, que es un órgano elástico. ¿Qué dijimos en nuestra clase anterior? Dijimos que de los testículos por acción de la progesterona, de la testosterona, de los testículos por acción de la testosterona, de las gónadas masculinas, que eran los testículos, aparecían los gametos masculinos, que eran las células reproductivas del varón, que eran los espermatozoides. Hay que copiar esto. Espermatozoides. Y que estos espermatozoides estaban en un órgano externo como los testículos porque no soportaban la temperatura interior que tenemos en nuestro cuerpo los varones y por eso están protegidos así. Estos espermatozoides están compuestos por tres partes: cabeza, cuello y cola o flagelo, de las cuales el flagelo es el que le permite la movilidad para después del coito o relación sexual, en la eyaculación, escapar y nadar e ir en busca de el ovocito. Este óvulo que es liberado cuando el cerebro de la mujer manda señales y que producen cambios hormonales para conseguir la maduración del folículo, y ese folículo maduro se rompe y libera el ovocito. Solamente un óvulo se va a liberar, los demás van a quedar inmaduros. ¿Para qué? Para que en el momento del encuentro acá en la trompa de falopio con el espermatozoide, que es mucho menor, se produzca la fecundación.
El ciclo de ovulación es aproximadamente de 28 días. Y también recuerdo haberte dicho que no es una ciencia exacta porque varía de mujer a mujer y hay algunas que son de ciclos irregulares, por lo cual tienen que ir al ginecólogo. Estas señales que manda el cerebro entonces aumentan la producción de variadas hormonas y hacen que por acá que lo estoy dibujando así con estas rayitas, figurativamente, esto es para que te lo imagines, el endometrio aumente de tamaño, se engruesen las paredes del endometrio. ¿Ya? Y el endometrio es este recubrimiento del útero. ¿Qué va a ser el útero? Es el órgano donde se va a producir la fijación o implantación de esta célula, que ya no es más una célula, sino que son dos células, ¿ya? Y según los gametos que transporte el espermatozoide, esta unión que va a generar un ser que va a ser hombre o mujer. Si el espermatozoide que transporta un gameto X, al unirse con el gameto X, que siempre tiene el ovocito, siempre es portador de un gameto X, si se forma dos gametos XX, en el futuro tendremos una mujer. Si transporta el espermatozoide un gameto Y, entonces se producirá una unión XY, que va a dar origen a un varón. ¿Y quién puede transportar un gameto diferente? Es el espermatozoide. El espermatozoide transporta un gameto X o un gameto Y. El ovocito siempre tiene gameto X. Por tanto, es el espermatozoide del varón, obviamente, el que va a terminar definiendo el sexo. ¿Qué ocurre en el útero entonces? La implantación. La implantación. ¿Quién se va a implantar ahí? El cigoto, que va a tener un montón de cambios, ¿ya? Un montón de cambios estructurales. Que se va a formar un blastocito, que es una especie de esfera que contiene células que se dividen múltiples veces. Y aquí vamos a tener entonces finalmente lo que se llama embrión. Que es un poco más grande. Pequeñísimo, sí. ¿Qué sucede si al viajar este ovocito no se encuentra con el espermatozoide y no hay fecundación? Por lo tanto, parte del endometrio se va a desprender, provocando un sangrado vaginal normal, que varía en la cantidad de sangre y de molestias que les provoca de mujer en mujer, que es la menstruación en un ciclo regular. Esto lo habíamos conversado en la clase anterior también, con videos de apoyo.
Pero si se produce la implantación y se genera este embrión que va a ir creciendo, ¿cierto? Va a ir creciendo. ¿Hasta cuándo hablamos de embrión? Hasta la 8ª semana. Hasta la 8ª semana. Anótalo. Que no te dé flojera, porque dibujando, escribiendo, se aprende. Tenemos características de aprendizaje diferentes. Unos son visuales, otros son auditivos, otros son de movimiento, kinestésicos. Pero si tú dibujas, haces el movimiento, haces trabajar a tus 2 hemisferios cerebrales. Si escribes, si haces repetición auditiva, entonces aprendes. Por eso encuentras esas técnicas en las clases que te hago. Y además, como te he dicho ya varias veces, la biología es descriptiva, pero esta descripción es nada más que figurativa. Los órganos no son exactamente como te los muestro aquí. Y te decía que hasta la 8ª semana hablamos de embrión, hasta la 8ª semana desde la concepción, desde que se produjo la fecundación. Y esta trompa de falopio, también llamada oviducto, tiene unas pequeñísimas filigranas, aquí las estoy haciendo figurativamente, que son como unos pelillos, y estos pelillos hacen un movimiento tal que van empujando hacia el útero al ovocito, llámese que se haya fecundado o no. El ovocito no tiene movilidad propia, en tanto que el espermatozoide sí. ¿De dónde adquiere esa movilidad propia? Bueno, de las mismas secreciones que hay por parte del hombre y de la mujer. Por parte del hombre, del líquido seminal, que lo alimenta, que lo nutre, que le permite el desplazamiento, que le permite resolver el problema del pH que hay en el interior del cuerpo femenino, que no le es favorable. ¿Y quiénes secretan esas sustancias que le permiten soportar esas condiciones químicas al espermatozoide? Bueno, la próstata. Bien, entonces, como te comentaba, tenemos hasta la 8ª semana. Hasta la 8ª semana hablamos del embrión. Y te decía entonces que el espermatozoide, con su movilidad, va en búsqueda del ovocito y que tiene ciertos problemas con el pH que hay aquí en el interior de la vagina, porque es un medio ácido, pero que va protegido por el líquido seminal. ¿Ya? ¿Cuáles son las hormonas que provoca los ovarios, que provocan los ovarios? Las hormonas las estudiamos en la clase anterior y eran los estrógenos, y progesterona. Hay otras, pero esas son las que te tienes que saber. Los estrógenos, en particular, ayudan a estimular al espermatozoide en su viaje.
y son también responsables de las características sexuales secundarias que aparecen en la mujer cuando se da a lugar la pubertad, en el inicio de la adolescencia, con la llegada de la menarquia, que es la primera menstruación. Te decía que si se producía la fecundación, el útero se empezaba a preparar, se producía la implantación. ¿Qué síntomas tiene la mujer? La mujer, lo primero que va a ocurrir es que no va a tener la regla, porque no va a eliminar parte del endometrio, no va a eliminar, ¿no es cierto?, al proceso de la fecundación, que dijimos que era el cigoto y después pasaba a ser el embrión. No lo va a eliminar, a menos que tenga una pérdida, ¿ya? Y eso ya viene siendo un aborto, y hay abortos naturales y espontáneos, sobre todo en las primeras semanas. Hay algunas mujeres que les cuesta más retener a sus hijos, que tienen ciertos problemas, tienen que estar en cama, etc. El embrión, a partir de la 9ª semana, pasa a llamarse feto. Desde la 9ª semana en adelante. Bien, queridos alumnos, estamos concluyendo así nuestra lección sobre el ciclo menstrual. ¿En qué consiste la menstruación? Tienen que entrar a nuestro WhatsApp de ciencias de séptimo, porque esta lección número 5 no queda completa si no logras ver los otros 2 videos de apoyo que te voy a mandar. Además, tienen que estudiar las páginas 162, 163 y 164 del texto del estudiante. Toda la información de esta clase y de los otros 2 videos de apoyo que les voy a enviar al WhatsApp queda en tu cuaderno. No tienen productos que enviarme. Bien, queridos alumnos, hemos concluido así nuestra lección número 5. Y ahora, con el refuerzo correspondiente a la lección número 6, que se intitula Ciclo menstrual.